noche en Noticias 1, libertad inmediata para Arturo Char, llena de dudas jurídicas. Un juez encargado y no el titular del despacho fue quien dio la orden. Una magistrada lo apoyó y un equipo jurídico activo en el Puente de Reyes. La magistrada que apoya a Char fue denunciada por presionar a un hombre para que rindiera falso testimonio contra Piedad Córdoba. Mintrabajo actuó como si no tuviera dientes y dejó de investigar a empresario de Ibagué que maltrataba y obligaba a formar como militares a sus empleados y contratistas. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, a los 78 años murió el gran referente de la historia del fútbol alemán, Franz Beckenbauer. Luis Alberto Moreno, el colombiano miembro del COI, le apuesta a recuperar la sede de los Panamericanos de 2027. Y Nairo Quintana, Egan Bernal, junto a Rigoberto Urán, adelantan su pretemporada en Colombia. Y aquí está, esta es la imagen del día, el vehículo de alta gama en el que Arturo Char habría salido a su libertad hoy a las 4 de la tarde por la decisión exprés de un juez no titular de Santa Marta. El menor del clan Char logró terminar su detención preventiva por los esfuerzos de la magistrada Cristina Lombana, que también como encargada temporal de su caso en la Corte Suprema, promovió su libertad hasta que sus argumentos fueron derrotados por sus compañeros de sala. De esta historia hablaremos hoy. Noticias 1 y la revista Cambio se unen. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que este 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.com/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.com/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este lunes festivo. El juez encargado del despacho sexto penal de Santa Marta, ante quien la defensa de Arturo Char presentó una solicitud de libertad, se la concedió hoy. Víctor Ballestas. Mónica, el poderoso empresario y político salió del batallón militar en que se encontraba recluido en Santa Marta hacia las 4 de la tarde, pero su aparente triunfo dista mucho de lucir como una decisión transparente e imparcial. Esta sería la camioneta que transportaba a Arturo Char en su salida del batallón de Santa Marta donde se encontraba recluido. La defensa de oficio de Arturo Char, según se llamó a sí mismo el abogado Iván Cancino, logró en medio del primer puente festivo del año, cuando apenas el país se despereza de las vacaciones y se reintegra a sus labores, que el juez sexto penal de Santa Marta, encargado de ese despacho solo por 20 días, ordenará la libertad inmediata de Arturo Char, investigado por corromper a los votantes y por concertarse con otros políticos para presuntamente delinquir con ellos. Según este juez, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó vencer los términos para adelantar el proceso y por tanto no podía mantenerlo detenido. Char había sido recluido en la Picota de Bogotá en septiembre pasado, pero desde hace unas semanas fue trasladado al batallón José María Córdoba de Santa Marta por orden de la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que siempre se ha opuesto a su detención y que le escribió ayer al juez apoyando esa posición. Una vía de hecho. Pero la estrategia para lograr la libertad de Char no empezó este fin de semana, sino mucho antes. Y en esa estrategia no solo participaron los abogados de su defensa. Al parecer, a estos se les unieron varios altos funcionarios judiciales de acuerdo con sus actuaciones. La extraña filtración de una conversación grabada hace ya 5 años de la cuestionada baronesa política de César Cielo Génico, en que esta menciona, dejando en duda la conducta del
del magistrado investigador de Arturo Char, mismo que había ordenado su captura, parece haber sido el primer paso de esa estrategia. Después de esa filtración, el magistrado Francisco Farfán, en cuyo despacho estaba el proceso Char, tuvo que pedir licencia y apartarse de todos sus casos. Por orden alfabético, el caso del rico heredero barranquillero debía pasar al despacho de Cristina Lombana, favorable a los intereses del investigado. En vista del fracaso de los intentos de la togada de la Corte, el último paso de esa estrategia parece haber sido el habeas corpus que presentó ayer el abogado Cancino. En menos de media hora se hizo el reparto y el caso llegó al despacho del juez encargado Carlos Humberto Coy Domínguez, quien finalmente lo sacó de prisión. Coy Domínguez es un abogado que hasta hace poco fue asesor de la gobernación del Magdalena. Estará en el despacho del juzgado sexto penal de esa ciudad hasta pasado mañana miércoles, cuando regresa el titular del juzgado, Jairo de Jesús Ramos Lago, un togado de carrera. La orden de libertad llegó oportunamente. Esta noche están celebrando junto con la familia Char su equipo de abogados, pero también otras personas. ¿De quiénes se trata, Miguel Ángel Peñaranda? Mónica, varios conceptos radicados en la Corte Suprema y ante el juzgado de Santa Marta dan cuenta de que la magistrada Cristina Lombana y la Procuraduría de Margarita Cabello actuaban al compás de los intereses de los abogados de Char. Una vida más bonita. A favor de Arturo Char se alinearon pública o reservadamente, además de su equipo de poderosos abogados, unos altos funcionarios judiciales. El primer contratado por la familia Char para la defensa del excongresista fue el abogado Iván Cancino, que lo recibió cuando llegó de Estados Unidos y al momento de su captura ordenada por la Corte Suprema. Cancino aparentemente renunció y fue contratado José Luis Barceló, quien nombró como su suplente al penalista Darío Bassani. Una nueva valoración de las pruebas. Pero este fue extraña y oportunamente sustituido por Barceló con el también penalista Raúl Cadena Lozano, íntimo amigo del magistrado Héctor Alarcón de la sala de instrucción en donde está el caso Char. Barceló no desconocía que el togado tendría que apartarse de la discusión del caso por el conflicto de su amistad con el suplente, pero la estrategia no funcionó. Compromiso con la justicia. En cambio, la colega de Alarcón en la Corte, Cristina Lombana, siempre ha actuado como si fuera parte del equipo jurídico de Char, favoreciendo sus intereses. Que no se equivoquen conmigo. Y la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, barranquillera como lo Char, amiga social del clan y cuyo hijo ha trabajado con ellos, envió un concepto a través de un delegado favorable a Arturo Char. El mecanismo se encuentra procedente toda vez que el procesado al momento de su interposición no cuenta con otro medio idóneo para ello. Por último, el juez de Santa Marta, que resolvió dejar en libertad inmediata a Char, es solo un encargado en ese despacho, por lo que podría ser denunciado por sustituir al juez natural del caso. La conducta judicial de la magistrada Cristina Lombana, miembro de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en donde se encuentra el proceso Char, ha sido cuestionada por su parcialidad a favor o en contra de sus investigados. Noticias 1 conoció una grave denuncia en su contra. La protagonista judicial del beneficio de libertad inmediata para el excongresista Arturo Char es la magistrada Cristina Lombana, cuestionada en varias ocasiones por sus polémicas actuaciones. Lombana es una de los 6 magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Se le conoce por mantener tensas relaciones con unos excongresistas indagados por su despacho, como Piedad Córdoba y Armando Benedetti, quienes han dicho que la togada no los investiga, sino que los persigue, y de otra parte, por su favorecimiento permanente al ex senador Arturo Char, según sus pronunciamientos registrados en la sala. Pero no contento con eso, el presidente me mandó a investigar a casi que 300 personas que yo conozco, y a ella la están investigando. Yo no me dejo echar de la diligencia y ella mete a la declarante a su camioneta, se la lleva. En efecto, la togada, cuyo carácter explosivo también es famoso, siempre ha dado conceptos favorables al ex recluso Char, y está documentado que desde el inicio del caso se opuso a la detención de ese poderoso barranquillero. Como cuando el magistrado Francisco Farfán, investigador ponente del proceso Char, que hoy se encuentra en licencia laboral, propuso dictarle orden de captura en septiembre del año pasado.
Debido a la ausencia obligada del togado Farfán, el proceso Char llegó por reparto a la oficina de Lombana el 30 de noviembre del 2023. Por eso, en los corrillos de la corte se rumoraba que Char quedaría libre muy pronto, tal como sucedió hoy por orden de un juez, pero con el antecedente del mismo propósito de libertad solicitado por Lombana a sus compañeros togados a mediados de diciembre pasado, pero la mayoría negó su proyecto. Pone en entredicho mi imparcialidad. La aparente derrota de Lombana de hace 23 días para liberar a Char explica la petición de ayer del abogado de oficio Iván Cancino, que solicitó habeas corpus para su defendido ante un juez de Santa Marta, a donde llegó el excongresista también por decisión de la misma magistrada, que le ordenó al IMPEC recluirlo en una prisión más cómoda que La Picota, en instalaciones militares. En cuanto a los presuntos sesgos de Lombana contra o a favor de sus investigados, Noticias 1 conoció una denuncia de una ciudadana residente en Miami que asegura que presenció una presión supuestamente ilegal de la togada Lombana a un colombiano con quien hablaba dentro del consulado del país en esa ciudad. La señora Lombana continuó hablando mal en contra de Piedad Córdoba y le dijo a uno de los señores que hablaba con ella que tenía que declarar que había visto cómo la senadora recibía dinero del gobierno venezolano, a lo que uno de ellos repetía que eso no lo iba a decir porque no era cierto y que jamás había visto eso. De acuerdo con el relato de la denunciante, Lombana, muy molesta, habría amenazado a su interlocutor. Entonces va a ser peor para usted. Noticias 1 verificó las fechas del supuesto encuentro de la magistrada con el hombre en Miami y concuerda con uno de sus viajes en comisión de servicios. Esta noche Char está libre y la togada Lombana logró su propósito. En esta semana, que puede ser la última del fiscal Barbosa, su gente tendrá dos diligencias clave. Se le vencen los términos para llevar otra vez ante los jueces el caso contra Álvaro Uribe por soborno a testigos y para presentar la acusación contra Nicolás Petro. Joana Rodríguez. Mónica, en ambos es previsible su posición. En la primera intentará otra vez decir que no hay pruebas contundentes del delito, aunque la Corte Suprema, 2 jueces y 3 magistrados del tribunal han dicho que sí. Pero sí o sí deberá demostrar que la Fiscalía profundizó en su investigación. Que habrá Francisco Barbosa para rato. Muchas gracias. Esta semana, la Fiscalía de Francisco Barbosa tomará 2 decisiones. Por un lado, definirá si llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe o pide por tercera vez la preclusión del caso por soborno a testigos. Historias que yo debería tener en el olvido. Por el otro, la Fiscalía de Barbosa presentará a un juez de Barranquilla el escrito de acusación contra el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro por su presunta participación en hechos de corrupción electoral. Yo creo que se preocupa que yo esté en cualquier mesa. La primera decisión sobre el proceso del expresidente Uribe está a cargo del fiscal Andrés Alberto Palencia, quien fue director de Fiscalía Seccional Cesar hasta diciembre de 2022, cuando el fiscal Barbosa lo nombró como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Los contundentes argumentos. Con Palencia se daría el tercer intento de la Fiscalía por cerrar el caso del expresidente, tras el paso de los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Fernando Cárdenas, cuyos argumentos han rechazado salas diferentes de los tribunales. Sería una vergüenza para la Fiscalía una tercera solicitud de preclusión. Juzgados penales, Tribunal Superior y Corte Suprema la negaron. Uribe debe ir a juicio. Por otro lado, la Fiscalía, representada por el fiscal investigado Mario Burgos, presentará el escrito de acusación a Nicolás Petro ante un juez de Barranquilla el 11 de enero. En esa audiencia se sabría si el juez le reitera a Nicolás Petro el beneficio de detención domiciliaria. Que usted es el competente para atender el asunto que hoy nos ocupa. Hasta el momento, Nicolás Petro no se ha pronunciado sobre la audiencia. Su última publicación fue el 16 de diciembre. Peligrosas las afirmaciones del fiscal Barbosa sobre mi caso. Desconoce y vulnera mi debido proceso y mi derecho a la defensa por completo. El fiscal Barbosa presiona a los jueces a punta de titulares de prensa. El penalista Diego Henao lo acompañará, pues Nicolás Petro revocó el poder de David Telequi, luego de renunciar al principio de oportunidad que este negoció. Liderados por el presidente del Senado y jefe del Clan AME, los nuevos alcaldes y gobernadores de derecha están organizando sus estrategias de oposición al gobierno nacional desde las regiones, que, según analistas políticos, les subiría la temperatura, la polarización para las siguientes elecciones. Es hora de que el presidente Petro
redireccione esa política. El 2024 inició con la posesión de los nuevos mandatarios regionales, muchos con políticas de extrema derecha, apoyados por partidos tradicionales que son de oposición al gobierno Petro. Mi compromiso es con el hombre que nos devolvió la tranquilidad, el de la mano firme y el corazón grande. Mandatarios en Antioquia, Valle, Santander y Atlántico se estarían alineando para crear un frente común de oposición política al gobierno central para supuestamente funcionar de manera autónoma. Es un hecho. El presidente del Senado, Iván Name, que se estaría mostrando como contradictor de Petro, también está aprovechando su dignidad para reforzar un discurso de descentralizar las funciones del gobierno nacional con la creación de las denominadas regiones autonómicas. Un modelo geopolítico de regiones autonómicas donde las voces federales netas o el de los que prefieren la descentralización, todos podamos llegar, incluidos los insurgentes, a un acuerdo. Según el analista político Gabriel Cifuentes, algunos mandatarios que llegaron al poder serán los actores de una polarización para buscar el reemplazo de Petro. No se puede subestimar que los próximos años serán de gran tensión y habrá un aumento de la polarización política. Quizás como nunca antes, la campaña presidencial se adelantó y los mandatarios locales seguramente jugarán un rol importante en las elecciones del 26. Agregó que el gobierno Petro debe buscar los consensos necesarios para hacer contrapeso a la oposición desde las regiones. Las dinámicas y la politización y la polarización que se va a dar en esa relación entre el gobierno nacional y el gobierno local no puede distraer al gobierno nacional de su principal función, que es garantizar el bienestar de todos los colombianos. El gobierno nacional ha sostenido en varias ocasiones que adelanta estrategias para trabajar conjuntamente con los nuevos mandatarios regionales y con los congresistas que serían de oposición al gobierno. Monseñor Rubén Darío Jaramillo acompañó el discurso de posesión del alcalde de Dos Quebradas, que se centró en el hecho de que a él no se le pueden cobrar los crímenes de su hermano, el narco paramilitar alias Macaco. Camilo Calán. Mónica, esto ocurrió en Risaralda y en el Cesar. El clan parapolítico de los Géneco fue homenajeado en la posesión del alcalde de la capital y la gobernadora, mientras que en Tocancipá, en la Sabana de Bogotá, se posesionó un inhabilitado por enriquecimiento ilícito. Y hermano de Carlos Mario Jiménez Macaco. En Dos Quebradas, Risaralda, tomó posesión de su cargo como alcalde Roberto Jiménez Naranjo, hermano de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, uno de los principales cabecillas del bloque central Bolívar de las AUC. Negarse a aceptar mi victoria ya no es una opción saludable, como tampoco lo es estigmatizarme por el pasado de mi hermano Carlos Mario Macaco. Con una Eucaristía proferida por Monseñor Rubén Darío Jaramillo, el nuevo alcalde de Dos Quebradas en su discurso recordó que los delitos de sangre en Colombia no existen. Que en nuestro país no existen los llamados delitos de sangre. Cada quien responde por sus actos. Yo respondo por los míos y mi hermano ha respondido por los de él. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, hermano del nuevo mandatario de Dos Quebradas, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. La abogada Elvia Milena San Juan, candidata del clan Géneco a la gobernación del departamento del Cesar, se posesionó esta semana en Valledupar. En primera fila se encontraba la artífice de este logro, la matrona política del Cesar, Cielo María Géneco. A una mujer que tengo en el seno de mi corazón, Cielo María. Durante su discurso, agradeció en varias oportunidades a quien le ayudó a llegar como primera mujer en gobernar el departamento del Cesar. Gratitud infinita, Cielo María. Es usted y seguirá siendo la mamá grande que cobija en su regazo a todos quienes buscamos de su amor. Por su parte, el nuevo alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco, también le hizo oda a la cacica Géneco. Un saludo muy especial a doña Cielo Géneco. Nuevamente la jefa absoluta del clan eligió y acompañó en su posesión a gobernadora y alcalde, tal como lo ha venido haciendo por más de 2 décadas. En algún momento demostraremos nuestra inocencia. En Tocancipá, el alcalde Gualfrando Adolfo Forero pudo tomar posesión de su cargo a pesar de que la Procuraduría en segunda instancia lo inhabilitó durante más de 1 década para ejercer cargos públicos por enriquecimiento ilícito. 3 semanas antes de su posesión y estando en firme la decisión de la Procuraduría en segunda instancia ratificando su suspensión, se profirió un auto para que esta decisión fuera revisada por el Consejo de Estado, permitiéndole
buscándole posesionarse. A los que piensan diferente, a los que se atreven a tomar decisiones diferentes y que para muchos son imposibles, son perseguidos en este país. En su discurso aseguró que todo se trata de una persecución y que en algún momento demostrará su inocencia. No habrá racionamiento de energía ni se trepará su tarifa con motivo del fenómeno del Niño, dijo el superintendente de Servicios Públicos, saliendo al paso de las alertas ambientales por la falta de lluvia y de la industria por el bajo nivel de los embalses. Marta Olaya. Mónica, los embalses aún no están en niveles críticos y cuando lo estén, según el superintendente, serán sustituidos por plantas termoeléctricas que deben ya estar preparadas mientras vuelve la temporada de lluvias. Que el valor de las facturas también depende del consumo. Aunque varios sectores han alertado sobre un posible racionamiento de energía tras la llegada del fenómeno del Niño, que ya se ha intensificado en algunas regiones del país, en los primeros días de este 2024, el gobierno dio un parte de tranquilidad y descartó contratiempos en la prestación del servicio de energía. Asimismo, reiteró que no subirán las tarifas. Si el gobierno no ha visto en este momento como una alarma que ponga en peligro la prestación del servicio de energía y consideramos que no va a haber ninguna situación de racionamiento ni de apagones como algunos prevén. Según el IDEAM, son más de 170 los municipios vulnerables a sufrir desabastecimiento de agua e incendios forestales, mientras que en la región Caribe y La Guajira el gobierno prepara algunas medidas para que sus habitantes no se vean afectados. En la zona más crítica que tiene el país, que es La Guajira, yo creo que el gobierno está tomando las medidas para prevenir. El nivel de los embalses de generación de energía hidroeléctrica ha venido disminuyendo. Con corte al pasado 4 de enero se ubicó en 68.9%, mientras que en noviembre estaban en 74.8%. En ese sentido, se prevé que las plantas térmicas que funcionan a gas o carbón reemplazarán la energía proveniente de los embalses, mientras vuelve la temporada de lluvias prevista para mayo. Y en la disminución de las fuentes hídricas, las energías térmicas reemplazan. Y yo creo que las generadoras de energía térmica están preparadas para eso. Sin embargo, la preocupación de los gremios del sector es que el fenómeno del Niño se prolongue, aumentando el riesgo de racionamiento, asegurando que los embalses de generación de energía tienen apenas una capacidad de regulación de 4 a 5 meses. La empresa a la que el Ministerio de Trabajo investigaba por el maltrato de su gerente a sus trabajadores prescindió de los servicios de los denunciantes y así les quitó a los inspectores de trabajo las funciones que tenían para investigarla y sancionarla. Gustavo Monge. Mónica, como en teoría ya no hay trabajadores humillados en la empresa, los inspectores no pueden hacer nada. Esta historia incluye las palabras groseras que el gerente de una empresa utilizó para humillar a sus trabajadores. En la puta vida se les olvide. Tranquilo, su puta madre, malparido. Esta empresa, una agencia de compraventa de ganado llamada Charry Trading de Ibagué, que había sido cerrada en una investigación por este y otros eventos de maltrato laboral, ya volvió a su negocio. La Dirección Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo ordenó el archivo de las diligencias que se venían adelantando en contra de los señores Gustavo Adolfo y Diego Fernando Charry por cuenta de la denuncia que por acoso y abuso laboral se presentó ante esta dependencia. Según la resolución de los burócratas de Ibagué, las denunciantes Alejandra Morales y Carol Ballesteros no podían ser protegidas por la Oficina del Trabajo porque no tenían un contrato laboral formal, sino que servían a Charry Trading mediante contratos de prestación de servicios. A las contratistas no se les renovó el contrato y a dos que sí tenían contrato laboral los despidieron después de castigarlos en el trabajo por haber presentado testimonios ante el ministerio. Resulta absurdo, reprochable y totalmente censurable de que por primera vez se pudo documentar de una agresión de tal magnitud en nuestro país. Hoy el Ministerio del Trabajo haya archivado la investigación, lavándose las manos, dejando la competencia en un comité que solamente entró a operar después de esta denuncia. El ministerio, que en septiembre pasado denunció públicamente el acoso de Charry Trading, en una empresa ubicada en la ciudad de Ibagué,
Allí ya están nuestros inspectores. Está admitiendo en la resolución de su dirección territorial que ya no tiene jurisdicción para investigar a la empresa. Donde se presentó denuncia penal por los delitos de constreñimiento ilegal, hostigamiento agravado, tentativa de secuestro, injuria, calumnia y amenazas, así como llevaremos este conflicto ante la jurisdicción ordinaria laboral. Al eliminar de su planta de trabajo a los denunciantes del acoso, no hay razones jurídicas para sospechar que esa empresa acosa a sus trabajadores, aunque puedan subsistir otro tipo de razones. San Salvador, donde gobierna Nayib Bukele, fue clasificada como la ciudad más insegura de 2023, lo que indican los indicadores. El Índice Global de Seguridad de 2024, que suma factores de seguridad y paz, tiene como la ciudad más segura del mundo a Vaduz, en Liechtenstein, Europa, a Bogotá en el 162, a Bagdad en el 163, a Cali en el 164, a Medellín en el 170 y como la más insegura del mundo a San Salvador. Esto indica que Bukele dice gobernar el país más seguro del mundo, pero lo hace en la ciudad más insegura. Esto es lo que indican los indicadores. Los 34 juristas que conforman la comisión que hará el articulado de la reforma a la justicia aún no tienen claro cuál sería el papel que en ella jugaría ni el fiscal Barbosa, que está en oposición política, ni la procuradora que tramitó la reforma a su entidad en contra de lo que le ordenaba un fallo internacional. El 20 de diciembre de 2023, el gobierno en representación del ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la conformación de la Comisión Interinstitucional de 34 miembros para construir la reforma a la justicia que el gobierno presentará al Congreso en marzo. Se trata de varias reformas que requiere la justicia, que le conviene al país una serie de reformas que permitan tener una justicia volcada al esclarecimiento de la verdad. Uno de los puntos a tratar en esa comisión será la posible reforma definitiva de la Procuraduría, para que ésta no pueda destituir a funcionarios de elección popular, eliminando la figura del procurador judicial y trasladando esos cargos a la rama judicial, para que hagan de jueces, fiscales y magistrados. Tenemos una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos sino como consecuencia de una sentencia penal. El próximo 16 de enero, la comisión, integrada por expertos en justicia como el exfiscal Jorge Fernando Perdomo y el exministro Germán Vargas Lleras, fuerte crítico del gobierno, tendrá su primer encuentro para debatir la matriz de la reforma. Yo no creo que la presencia del doctor Vargas Lleras, quien tiene mucha experiencia como el ministro de Justicia, en temas de justicia y que además ha participado en los proyectos que se han presentado, pueda volverse una piedra en el zapato. Además de académicos y jueces, la comisión tendrá un representante de la Fiscalía General de la Nación, contradiciendo los recientes pronunciamientos del fiscal saliente Francisco Barbosa por supuestamente no recibir la invitación. No, a mí no me han invitado, por supuesto, y ustedes entenderán que ya no me invitan. Para algunos no sería prudente la presencia del fiscal saliente. La postura que ha tenido el fiscal y la procuradora ha sido una abierta oposición al gobierno. Si queremos hacer una reforma y en el tiempo que se cuenta, debe ser una reforma dinámica. Quizás, como es un consenso, todos podríamos opinar sobre eso y ellos podrían hacerlo, pero tenerlos en la comisión de expertos podría ser inconveniente. Es mi posición personal. Cuando a uno no lo invitan a la casa, es mala educación entrar a la casa. En total, son 5 puntos que debatirá la Comisión para la Reforma a la Justicia. Esclarecimiento de la verdad, lucha contra la corrupción, enfoque diferencial, justicia accesible para grupos tradicionalmente excluidos y cumplimiento de sentencias judiciales. Además de las carrozas del Carnaval de Pasto, este tuvo el desfile de Año Nuevo con una representación de las desgracias del Año Viejo. Allí la política polarizada y los grandes medios de comunicación fueron el tema. El desfile de Años Viejos en Pasto fue una catarsis colectiva frente a diferentes temáticas de la situación política del país. Esa es nuestra crítica y a eso venimos hoy, a hablar de la realidad y hablar del país actual. ¡Que viva Pasto, carajo! Entre los protagonistas, el expresidente Uribe, el exalcalde de Pasto y la prensa nacional en medio de su crisis de credibilidad también fue motivo de las carrozas de Años Viejos. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con letras, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y
verificar. Las viudas alegres que acompañaron a este desfile y lloraron el 2023 se hicieron parte de los motivos que desfilaron por la senda. Las caricaturas de la realidad, hechos muñecos, más allá de la diversión, permitieron dejar entrever los temas que merecen estar en la mira de la comunidad. Este viernes será el amistoso de la selección sub-23 de Colombia ante República Dominicana como preparación al torneo preolímpico de Venezuela. Hoy en Barranquilla atendieron a los medios de comunicación. La selección preolímpica adelanta su preparación en Barranquilla, con miras al torneo en Venezuela y con mucho trabajo acumulado. Tenemos 6 convocatorias, alrededor de 64 días de trabajo. Dentro de estos 64 días de trabajo y de preparación, con los 2 juegos que vamos a tener a partir de mañana, sumaríamos 13 partidos de preparación. Con los 23 jugadores definidos, el seleccionador Héctor Cárdenas se siente optimista para el reto del cupo a París. Ya el equipo cada vez mucho más cerca, hoy con la realidad de poder haber evaluado 66 atletas y hoy escoger esta nómina de 23 que nos van a representar de gran forma. El grupo de jugadores convocados son conscientes de su responsabilidad. Los jugadores que estamos aquí que han venido de los procesos anteriores, de las convocatorias pasadas, entonces pues ya se encuentra la idea de juego que quiere el profe. Ante Ecuador abrirá Colombia su participación en el torneo preolímpico de Venezuela el sábado 20 de enero por el grupo A de este certamen. A través de sus redes sociales, Luis Alberto Moreno, miembro del Comité Olímpico Internacional, manifestó su compromiso para que Barranquilla recupere la sede de los Panamericanos de 2027. Gerson Caucha. Mauricio, mañana a las 8 a.m. en el gabinete del presidente Gustavo Petro se reunirán el ministro del Deporte, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el gobernador del Atlántico y el alcalde de Barranquilla, con el objetivo de crear un plan para recuperar las justas. Colombia se juega sus últimas opciones para lo que parece una misión imposible: recuperar la sede de los Juegos Panamericanos de 2027. Luis Alberto Moreno, colombiano, miembro del Comité Olímpico Internacional, aceptó abogar por el país para hacer este anhelo posible. Es esencial que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Petro, presente un plan de acción con hitos de inversión claves que evidencien el firme compromiso del país con Panam Sports y podamos recuperar la credibilidad y confianza que el país ha perdido. Más gerencia, menos politiquería. El presidente Gustavo Petro convocó para mañana a las 8 a.m. una reunión para poner en marcha un plan de acción que permita que las justas de 2027 regresen a la Arenosa. Estructurar una respuesta para los Juegos Panamericanos. Obviamente que queremos insistir en que de ninguna manera Barranquilla puede perder ser la sede de los Juegos Panamericanos. A la reunión asistirán el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien confirmó a los demás asistentes. Hemos estado reunidos, hemos estado hablando todos estos días con la doctora Laura Sarabia, que es quien va a presidir esa reunión, con el canciller Álvaro Leiva, con el doctor Ciro Solano, con la ministra del Deporte. Esta puede ser la última carta que se juega al gobierno de Colombia para recuperar la sede de los Juegos, pese a que Panam Sports ya invitó a sus países socios a presentar candidaturas si quieren albergar las justas que le fueron retiradas a Barranquilla. Noticias 1 y la revista Cambio se unen. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que este 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a vaki.com/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, vaki.com/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Aún está por confirmarse a Bogotá para que albergue la etapa final del Tour Colombia 2024, que se disputará en febrero. Por ahora, los ciclistas nacionales del World Tour adelantan su preparación. Por carreteras de Boyacá sigue entrenando el Cóndor Nairo Quintana, quien adelanta la pretemporada en su tierra, que además será sede de los próximos campeonatos nacionales de ruta, además del inicio del Tour Colombia 2024. Todo súper día de recuperación. Entre tanto, en Cundinamarca, rueda Egan Bernal. Entonces apenas... Me estaba montando manubrio. Allá, ¿no? El único colombiano ganador de la Gran Boucle iniciará su temporada a finales de enero en los nacionales de ruta y correrá con la selección el Tour Colombia. Papi, ¿qué pasó ahí? Por su parte, Rigoberto Urán se prepara en Antioquia. Hey.
pero este sí es bueno. ¿Por qué quedó usted ahorita? Porque me pinché de atrás. ¿Se pinchó de atrás? Ahí en un hoyo. El parcero veníamos haciendo un trabajo a tope, sino que cayó, pinchó atrás y cayó en un hoyo. ¿Y el hoyo de qué color era? Creo que era negro. Ah, el hoyo era negro. Pero bueno, ya salió el sol. Y otro que sigue rodando en pretemporada es Daniel Martínez, que llegó al Bora Hansgrohe. El corredor colombiano ya está en la concentración de su equipo en Mallorca. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias 1 y la revista Cambio se unen. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que este 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.com/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.com/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia.